amtapsnan ukaja desapercibido. La mente humana es fugaz, como armata que pay pawaranka kimsani maranja, un 17 de octubre, ukajanis kuna kasapan hayukama. Nairaja, 12 de octubre, Día de la Raza, escuela nakano kamkot. Hichajani utjiti, y hasta Hichapach, Guaynana, que tienen 12 de octubre, ¿cuál Día de la Raza? Saniat Japit. Hayukama aspay, acá historia, acá el Alto Marcata, Bolivia Marcasan, Han Parlax Nanukahwat. Sapaka o Kapacha, Wakisiraki, Amtani, Ukamana, osas, Hayukama, Waliki, Hilata Fredi, Axato, Ukamau, Kitanaxa, Amtastan. No, Hayukama. Hukitanaka amtapkas karaktan hilat kuyakanaka no kunateja arusi simja wali arusi waisnak sa toqetja kunateja ya está kunausateja como no tasibina kautki renuncia ankaj marcar saraway jaraki hayukam kaukiteja presidente ukapachaya makat ahora que vicepresidente escano kat makat ahora que Carlos de Mesa pasa justicia ni olvidos así no wali arusi wayan justicia utjani aniwa kamakanite hayukam arsuairaki no hilat kuyakanakas ukakipkaraki ukapachaja parlamentario supanakas ukamraki hasta wayapjan justicia utjanis para kamaja uka justicia heqat atakiti hilat kuyakanak no xatoqetja walech aspa historia taypin qarakiwa hilata isa anqa markanakan ukakipkaraki niawa waintawa qanokas ukapach yuripchin niawa tunka la tunkani marana kane haraki kayu kamnya patunka marane hapani upanakasa ya kupanaka ya antap tanya kupanakaro askispa no ya aksatoqetja historia taipinkiwa octubre negro kayu kam ya kupanaka la guerra del gas kayu kam sapharakiwa hilata kuyakanakas hilata isa ukama hilata kuyaka mahichurha amtaswaiktan hayukama huka pachekisay ukatha soqtatunka hila hiwatanakas utjana wali marcajukat en síntesis hichaka mahkunas amuyasija Bolivia marca el Alto Hayuka marcaja acá en el aspecto económico olqeto qetwa maihtayawayi marcanacaro hayukamwa uka yatjatatanaka intelectuales uka profesionales upanagaja muit abjarequitana hayukathamwa uka empresas transnacionales uka nakas mauka sustjaswa abjatana acá América Latina ukan hane acá Bolivia marcanaka y acá ancaja marcanakanskot ukaja ma impacto social ukasa utjakirequitan hayukamanakawa hichakamaja muit asiscarakir a ver pawaranka kimsat marat hichakamas a ver kunara hikiratas sasktanay acá Bolivia marcasan waja kuntim hikiran nunkayatan hayukam pero uka impacto de la sociedad hisna ukan ha maiha y hasta nitim walhanina causa hanitim uka utkasapanja acá Bolivia marcasan ya marcanakan antes uka modelo neoliberal uka hukampich amanchata sapan hichas ukaski pero hukakima estrategia uka utkawaiwat uka ha y hasta ni walich aman pisaltawa hitej empresas transnacionales ukanakal recursos naturales ukanak alhanta pasapan uka hasta maihapuni sanayas asin hayukama amuit awina gaut haskarege hayukama amuit awina gaut no yaqpanaka saphiwa churna kanha el Alto Marcao saikat away hilat kuyakana walja hiwaratanaka unstaway el Alto Marcanza pero ukat akaro alto no el Alto Marcaja con si kat away pacha obras empresas ukanakas utpachati antes que uqalal suyata el Alto Marcaje kat asiwayje que por una canja sino hasta para hilat kuyakanakas askis pa kam hiwasanaka ya Alto Marcanja kasiptan arhat awaitan gas hayuk sa toqeta nimistunya pakita sinar kantawaitan el Alto Marcan ma empresas hanukas pa empresas unistawayas panja hilat kuyakanakaro irnak awinak uksa toqer saran apkaswa askis panwa hichurunakanja kusisitawa el Alto Marcan hilat kuyakanakasa kasipka panakasarnak tasipkaspa como políticamente más el cantabi que estrategias políticas uka kunhamasa acá político na ka upanakaja maija amuyumpia upanakaja conquista social en favor a votos ayuxaru saranta para que haga qipa maranakan aunque Bolivia marcasanja
referéndum de mandato sukana ka sutjawayana y gotukana kan ya katajit, pero hay uksaro saprio pana ka político na ka Ciudad del Alto hiwasan haqisa chhay, pero kitirek bot haqopan esto pana ka Kaukantim han hiwasan hiwasan apuikistoja antes es ukar urchoranyani para conquistar votos y quirañatakis. Santa Cruz Margen son más inteligentes, ya ornanaka munap, gobierno quieren que sapjana, cha urchoranyan kot vot ya vamos a ganar. Ya mait así ya llega el día de elecciones ni palo verde, pero esa astucia, sociedad, ya trata aquí una como en siglo XX, en siglo XIX, copach marana ya caja virakina y cotichani como alto marca aquí wa ukama mauka el cantatas tanakuru na casa arsosibina que chahwabina que sutera que ukama aquí hilata fre niwa yatita que ukamaro kankaraki hilata doctor Alfredo Condori Guzmán Jupasa. Hayo pa huban pe arus kip tawnyani no hachas pa sa toket arusinya kila kuyakanaka. Quizás doctor Alfredo Condori Guzmán Juparu katok anyani sapa lunes urunakawa akapacharu hupampe arus kip arakta. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Nuevamente estamos, ¿no? Hermano Freddy, hermano Isaac, buenas tardes. También saludarle a todos los radio oyentes, ¿no? Que tiene ahí mucha audiencia, también escriben de Brasil, de Chile, de Argentina, también al lado de Oruro. Saludarlos pues a todos los que escuchan la radio correspondiente, y ahora pues vamos a hablar como todos los días. Lunes nos caracterizan tocar de temas legales, ¿no? Hemos hablado área penal, área civil, un poco priorizamos tema materia familiar por las circunstancias en que existe mucha carga procesal. Aparte de carga procesal, esto es muy recurrente en problemas en la ciudad del Alto, no solo en la ciudad del Alto, a nivel nacional en los juzgados está pues más con carga procesal materia familiar, y por esa razón vamos a tocar la liquidación de asistencia familiar, que está pues en la ley 603, el artículo 109, a partir de 109, ¿no? La asistencia familiar, ¿en qué consiste la liquidación? Todo lo que corresponde. Bueno, a ver, para empezar, doctor, ¿no? ¿Qué es la liquidación de asistencia familiar? Bueno, la liquidación de asistencia familiar es el monto adeudado del obligado, ¿no? Aquella persona que no ha cancelado lo correspondiente. Muchos conocen pues por pensiones. Es pues lo adeudado que no ha pagado, puede ser que no haya cancelado un mes, 2 meses, 3 o 4 o 5 meses, hay liquidaciones pues de años, hasta de 10, 15 años, entonces a eso se refiere, ¿no? Al monto devengado por lo que no ha cumplido el obligado hacia el beneficiario la asistencia familiar. Importante. Doctor, ¿cómo procede la liquidación de asistencia familiar? Bueno, pues procede a través de un memorial ante una autoridad correspondiente, no por el incumplimiento correspondiente. Obviamente tiene que haber una deuda del monto correspondiente. A través de eso, en el caso de que cancelan el cumplimiento obligatorio cada mes, obviamente no va a proceder, pero en el caso de incumplimiento sí va a proceder, porque con la ley, pues la ley siempre va a poner pues las reglas. En el caso de que no hay fuerza coercitiva, obviamente estamos sujetos a vulnerar los derechos correspondientes. Entonces, en ese caso corresponde pues cumplir con las formalidades, obviamente la liquidación correspondiente, ajustado el monto, cuánto es lo adeuda, entonces se lo tiene que dar a conocer al demandado con el objetivo de que cumpla con todo lo mencionado. Bueno, doctora, todo esto, ¿no? ¿Ante qué autoridad se presenta la liquidación de asistencia familiar? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Ante qué autoridad? La autoridad competente para hacer la asistencia familiar es juez de materia familiar, pero existen 9, ¿no? Entonces, más específicamente, se manda pues el memorial correspondiente de la liquidación al juez que ha determinado la asistencia familiar, en el que ha radicado la demanda correspondiente. Pondremos el caso que la asistencia familiar se ha llevado en el juzgado tercero de familia, estamos dando un ejemplo, ¿no? Entonces, con el mismo número interno, tiene que dirigirse al mismo juzgado correspondiente para la liquidación. ¿Por qué? Porque el juzgado conoce y es más, todavía radica ahí el expediente correspondiente. En muchos casos, cuando no existe un movimiento correspondiente, todo el expediente pues va, desde la norma indica, no muy excepcionalmente de asistencia familiar, en otros casos 6 meses sin movimiento, obviamente va a entrar a prearchivo, después de prearchivo a archivo, obviamente, entonces, pero tienen que darle a conocer en el mismo juzgado. Entonces la autoridad competente para hacer la liquidación correspondiente es la autoridad quien ha resuelto, quien ha emitido la resolución de asistencia familiar. ¿Por qué? Porque él tiene el conocimiento de la causa.
Importante. Doctor, cuando solamente hay un documento privado entre las partes, digamos, la mamá y el obligado, el papá, y con este solo documento privado se procede a la liquidación. Bueno, es un documento que ellos han firmado, a eso nos referimos, ¿no? Sí. Que han firmado, obviamente fijando la asistencia familiar correspondiente, ¿no? Obviamente eso existe, hay una ley que tiene fuerza de ley a ambas partes, para el quien ha firmado y bueno, para el obligado y para la beneficiaria o beneficiario, tiene pues poder coercitivo. Pero con simplemente este documento no va a poder hacer la liquidación porque simplemente hay un documento. Entonces no hay un conocimiento ante la autoridad correspondiente. Entonces sí, ese documento vale, pero con simplemente ese documento va a ser imposible de hacer la liquidación correspondiente, para lo cual el documento que manifiesta, entonces eso se tiene que homologar ante una autoridad correspondiente. Una vez homologado la documentación correspondiente, entonces pues ya está homologado y ya está con una resolución, obviamente que ahí se la va a mandar pues la liquidación correspondiente. Con sola firma no lo van a poder realizar y tiene que ser obligatoriamente, aparte de eso, obligatoriamente tiene que ser pues homologado. Aparte de eso, con sola firma, obviamente muchas veces tienen que intimar a la otra parte si realmente es su firma o no es su firma, si estamos hablando con una sola firma, ¿no? Otra cosa es que cuando realizan en la Defensoría de Niño, Niña, Adolescente, en el SLIB, ante un notario de fe pública, obviamente ya se da por reconocido el documento correspondiente. Entonces, pero no por el hecho que es reconocido no tiene que homologarse, sí o sí tiene que homologarse. Pero en el caso de que solo es una firma, obviamente la autoridad competente no puede realizar la homologación correspondiente, entonces lo intimará a la otra parte indicando si es su firma o no es su firma. Bueno, si es su firma, entonces va a proceder con la homologación correspondiente. Entonces es muy importante para todas aquellas personas quienes tienen la documentación correspondiente, tienen que hacerlo homologar, no importa el tiempo que pase, no puede ser que hace 2 años han hecho o 10 años han hecho el documento, obviamente tiene valor, estamos hablando de niño, niña, adolescente, porque la Constitución, la Ley 603, siempre va a precautelar el interés superior de niño, niña, adolescente. Bueno, doctor, a todo esto, ¿no? Una vez ya homologado todo esto, ¿es importante notificar al papá con la liquidación de asistencia familiar? Obviamente es muy importante. ¿A quién se lo está? Pues se lo está haciendo la liquidación correspondiente al obligado. Pues entonces al obligado con la liquidación correspondiente obviamente se tiene que dar a conocer, con las formalidades correspondientes, y en el domicilio real correspondiente no se lo puede notificar en un domicilio desconocido. Puede ser que le tomen el pelo al juez todo, ¿no? Y proceda, el juez no va a estar viendo, pero el abogado de la otra parte puede presentar incidentes y puede hacer valer su derecho correspondiente, puede haber nulidad de notificación. Entonces es muy importante precisar el domicilio correspondiente. La norma manifiesta, ¿no? Con la asistencia familiar se tiene que notificar a un domicilio procesal, o sea, en otras palabras dicen, se lo tiene que notificar en el domicilio del abogado, dicen, pero también hay un instructivo donde pasa mucho tiempo, aparte de un monto considerable, obviamente se lo tiene que notificar pues en el domicilio real del demandado, con eso, pero no tiene que ser pues en un domicilio desconocido, tiene que ser con exactitud y tiene que ser a través de oficial de diligencia con un testigo correspondiente para acreditar si realmente se ha notificado. Doctor, ¿qué pasa si se desconoce el domicilio real del demandado, o sea, en este caso del obligado, para la liquidación de asistencia familiar? Bueno, en muchos casos pasan eso, desconocen, muchas veces pues intencionalmente para eludir su responsabilidad ponen pues Avenida Buenos Aires sin número, Avenida Manco Cápac sin número, para variar obviamente, o un número inexistente pone. Obviamente eso, en ese caso, en el caso si se desconociera eso, obviamente hay pues 2 instituciones, SEGIP y CERESIS, son las únicas instancias quienes tienen que certificar, acreditar que ese es el domicilio correspondiente. Obviamente después de eso puede ser que el sujeto ya no viva ahí, puede vivir en otro lado, pero a quien le corresponde actualizar es pues a la persona, a quien le interesado. Entonces con ese documento que está acreditando la ubicación exacta del domicilio, se lo va a notificar, no puede buscar, no puede eludir diciendo que yo no vivo ahí o que ya no vivía ahí. En ese caso obviamente tiene pleno valor en el caso de que se desconociera, ¿no? Obviamente el SEGIP y CERESIS son instituciones que acreditan la veracidad del domicilio. Bueno, a todo esto, por ejemplo, lo notifican a un domicilio X, ¿no? ¿Qué pasa si no responde, ¿no?, a la liquidación de asistencia familiar? Bueno,
Cuando se lo notifica en el domicilio correspondiente y no responde a la liquidación correspondiente, obviamente en ese caso al no responder lo está dando por aceptado. Lo está dando por aceptado. Porque al responder, ¿cuál es la finalidad de la respuesta que tiene la liquidación? Puede ser que pueda observar la liquidación, puede ser que hayan sumado mal, puede ser que no era el monto eso, o posiblemente tiene el extracto bancario de cómo debe hacer descargo y los otros están negándose. Entonces, al responder, tiene que demostrar. En el caso de que encuentren falencias, entonces se llama el término observar. Van a poder observar la asistencia familiar en los 3 días correspondientes. Pero en el caso me indica de que no respondiera, ¿no? Obviamente puede ser que uno por negligencia o por ciertas circunstancias que no quiere responder o no lo toma importancia. Entonces, nadie puede estar con inseguridad jurídica. Entonces lo van a dar 3 días para que respondan. No respondan, entonces se da a entender de que no hay una observación siquiera, entonces procede con aprobación si no responde. Y no puede justificar más después, es que yo tenía que responder para algo, se lo ha dado un plazo correspondiente de 3 días. Notifican al día siguiente, obviamente corre los plazos procesales, solo día hábil. Pondremos el caso de que lo han notificado el día jueves, entonces los plazos son 3 días, ¿no? Entonces, viernes, lunes, martes. Entonces esos son los plazos correspondientes para que pueda responder a través de un abogado. Pero doctor, en este caso, por ejemplo, el demandado vivía en un domicilio, ¿no? En calle Buenos Aires, número 640, digamos, ¿no? Pero de un buen tiempo se trasladó a otro lugar, pero la notificación sale al domicilio, pero no le consta la notificación a la persona, ¿no? Para eso mismo, SEGIP y Ceresi lo van a acreditar la ubicación exacta del domicilio. Ahora, después de que se ha registrado en SEGIP y Ceresi, ya no está en ese domicilio, eso quiere decir, ¿no? Pero ¿a quién le corresponde actualizar entonces esto al demandado? Y es más, la norma indica cualquier cambio que haya de domicilio en el expediente correspondiente tiene que estar, tiene que figurar exclusivamente para no vulnerar esos derechos, para poder pues notificar al domicilio correspondiente. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que responda y que no sea vulnerado sus derechos correspondientes. Doctor, ¿cuándo procede el mandamiento de apremio por el incumplimiento? Cuando procede es cuando incumplen, ha sido legalmente notificado, no responde a la demanda correspondiente, así, y es más todavía, no solo es después de notificación directamente va mandamiento de apremio, es el último recurso mandamiento de apremio. Primero lo van a notificar con la liquidación correspondiente, 3 días, responda o no responda, son 3 días de espera, ¿no? Puede decir que no tenga observación o que tenga observación, entonces en los 3 días pues presentará y hará su reclamo correspondiente. Una vez, si no responde, una vez cuando no hay observación, lo van a aprobar. Pero con esa aprobación igual tienen que notificar, muchas veces al abogado nomás se lo notifica, lo van a notificar, obviamente esta vez lo van a notificar con la finalidad de que cancele, ya no con la finalidad de que observe, sino con la finalidad de que haga la cancelación correspondiente del monto adeudado. Tiene que hacer, igual lo van a dar 3 días, pero resulta que no cancela también, ¿no? Tampoco cancela. Entonces el último recurso es mandamiento de apremio. Pero ese mandamiento de apremio tampoco está saliendo de sorpresa, también lo van a notificar muchas veces al domicilio procesal. En este caso, obviamente es el último recurso, tampoco paga todo eso, obviamente el mandamiento de apremio se va a ejecutar. ¿Dónde lo encuentran? Lo van a ejecutar, generalmente por jurisdicción corresponde aquí, generalmente hacen la ejecución correspondiente para que se cumpla en el régimen penitenciario de San Pedro. En el caso, hagamos de cuenta, se ha encontrado en Oruro, obviamente por jurisdicción tienen que traer aquí para que cumpla. No puede cumplir la detención en Oruro. Por jurisdicción tiene que corresponder aquí en la ciudad, tal como señala el mandamiento de apremio. Ese es el último recurso. Entonces, con eso quiero decir que cuando emana mandamiento de apremio la autoridad correspondiente no es de sorpresa. Y es más, todavía la otra parte conocía, desde que ha firmado el acuerdo, la asistencia familiar, ha habido liquidaciones, aprobaciones, todo, es el último recurso. Entonces, pues, cuando sale ese mandamiento de apremio, sí o sí tiene que cancelar, a no ser que acepte la oferta de pago. Pero en ese caso, si no hace la cancelación correspondiente, obviamente se va a ejecutar. ¿No? Es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En estos días, ¿no? Pasó, ¿no? A un futbolista, ¿no? Bajó del avión, estaba en el aeropuerto, lo agarraron, ¿no? Lo aprendieron.
Pero una vez aprendido, yo creo que ya va, ¿no?, a la cárcel, ¿no? Eso es lo que me... A ver, va a la cárcel y ¿qué tiempo está dentro de la cárcel el aprendido, doctor? Del caso exclusivamente que estamos hablando, ¿no? Claro. Obviamente esto no ha debido ni siquiera registrarse en el régimen penitenciario adentro como con detenido, con mandamiento de apremio. ¿Por qué? Porque para que den su libertad tiene que ser pues ejecutado un mandamiento de libertad. ¿Y a quién es el que emite mandamiento de libertad? Es la autoridad correspondiente. Creo que ha entrado a las 4:30 por ahí, ¿no? Obviamente el juzgado trabaja hasta las 4:30. Hasta las 4:30 no puede trabajar, en otro horario no puede. Entonces, mandamiento de libertad. Entonces, eso da a entender, porque al día siguiente ya estaba libre. Ya estaba libre. Entonces, eso da a entender de que no se ha ejecutado, o sea, no ha ingresado legalmente. Han debido hacer la cancelación correspondiente antes de hacerse registrar en el régimen penitenciario. Pero en el caso de que hubiera ingresado, es muy difícil, estarían vulnerando todos los derechos correspondientes. ¿Por qué? Porque al día siguiente recién tienen que dar pues mandamiento de libertad. Y es más, todavía una vez demostrado con extracto bancario en el banco correspondiente, cuando hacen el depósito, emiten mandamiento de libertad, eso tiene que ir al régimen penitenciario, y del régimen penitenciario por ahí es falso, o cuáles son, tienen que subir todavía al juzgado a revisar, recién lo van a emitir mandamiento de libertad. Pero en este caso da a entender, obviamente al día siguiente no ha debido ingresar todavía, han debido hacer la cancelación correspondiente antes de que se registre en el régimen penitenciario. No, porque pasa, ¿no? Entonces, una vez que ya traspasan las puertas, ¿no? Obviamente. Está adentro, entonces hay que hacer ¿cómo se dice? Una documentación, ¿no? Un trámite moroso, ¿no? Tiene que hacer la cancelación correspondiente, pero tampoco pueden decir, mira que yo quiero salir inmediatamente, no es pagar y salir. Obviamente la autoridad no está en las horas. Hay horario que tiene que cumplir el órgano judicial. En ese caso, mandamiento tiene primero demostrar con extracto bancario que ha depositado en su cabalidad, y obviamente tiene que solicitar a través de un abogado un mandamiento de libertad. Un mandamiento de libertad, el oficial de diligencia tiene que ir a entregarlo al régimen penitenciario. No es nomás pago y me salgo, no es eso. Tiene que ser un trámite correspondiente. Importante. Doctor, para empezar el programa con el compañero Freddy comentábamos brevemente sobre el 17 de octubre de 2013. ¿Recuerda, doctor, algo? De repente, tal vez cuando estuvimos comentando, usted quería participar. No, claro que sí. Claro que sí, ha sido meses tan oscuros que hemos pasado, ¿no? Había un movimiento terrible, yo me acuerdo que estaba yo estudiando todavía, porque había llegado de la ciudad de Potosí, eran los primeros meses que yo estaba en la ciudad de La Paz. Obviamente ha pasado momentos muy difíciles, aquí nos ha tocado pues vivir, no había ni dónde ir a comprar para poder subsistir. Obviamente yo vivía en San Pedro en ese entonces, era muy difícil, era muy complicado de poder subsistir. Ha pasado, pues ya no han sido 2 o 3 días, se ha llevado un buen tiempo correspondiente, ha sido por la lucha correspondiente. Obviamente a través de eso hay también pues personas que hasta ahora siguen pues en la lucha, ¿no? Hay un proceso pendiente con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros, todo lo que corresponde. A ver, doctor, un pincelazo nomás. ¿Qué debían hacer ahorita, no? Más que todos los que están pidiendo justicia, ¿no? Porque él está allá en Estados Unidos. Piden la extradición, ¿no? Obviamente siempre nosotros hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es el plazo procesal? Y hemos hablado al artículo 130, 133 y 134 del Código Procedimiento, manifiestan pues los plazos procesales que tienen que ser 3 meses, no, 3 años todo el proceso, ¿no? Ahora preguntarán, pero usted acaba de hablar 3 años y aquí estamos ya más de 25 años, vamos a ver, casi 19 años ya estamos, ¿no? Ya 19 años. Imagínate, entonces en ese caso hay un tratado internacional, lo que manifiesta y señala, pues, no simplemente se fijan en los plazos, también se fijan en gravedad del caso, dicen, en gravedad del caso hay un tratado convencional. Aparte de eso, también se tiene que regirse los tratados internacionales, no es nomás pues, extraditar como a cualquiera persona. Y también eso es competencia, pues, ¿de quién? Es competencia de la magistratura correspondiente. Dentro de sus competencias está eso. Obviamente es un tema muy difícil, muchas veces también no lo dan, pues hay diferentes clases de leyes en Norteamérica, obviamente. Hay, pues, obviamente, por esas razones se dilata en el proceso correspondiente. Y en muchos casos no solo se llevan ahí, tardan 50 años en tratados internacionales correspondientes.
¿no? 50 años, hasta que uno ya puede fallecer, inclusive. Así se llevan muchos casos, obviamente se llevan muchos casos cuando hay tratados internacionales, son que se llevan por años, obviamente. Ahí no solo involucra políticamente a personas determinadas, siempre hay entre países, todo eso, entonces requiere mucho tiempo. Ahí muchas veces existen, pues, no solo los plazos son como aquí, son plazos pues a largo que tienen que analizarse por las autoridades competentes. Importante. Doctor, de todo esto lo que hemos desarrollado, debe haber seguramente las personas que nos están sintonizando y quiere acudir a usted. Quiere un asesoramiento jurídico, una orientación. Estas personas, ¿dónde le pueden encontrar, doctor? Estamos en Cruce Viecha, en el edificio de la Fiscalía, ¿no? Muchos se van al juzgado, pero es en el edificio de la Fiscalía. Obviamente la Fiscalía está en tercer, cuarto piso, ¿no? La oficina está planta baja, oficina 25. Oficina 25, desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde atendemos, hasta las 3:30 de la tarde. Toda consulta es gratuito, no hacemos algún cobro correspondiente. Obviamente mi persona atiende todo materia penal correspondiente, en materia penal, materia familiar, estamos hablando ahí de liquidación, divorcio, asistencia, negación, impugnación, partición de bienes, todo lo que corresponde. Y entonces en materia civil estamos atendiendo pues, usucapión y acción de reivindicación, desde las 9 hasta las 3:30 de la tarde. Todas aquellas personas quienes quieren comunicarse, estamos pues para poder servirlas. Todo es gratuito, no hacemos un cobro correspondiente de las consultas, ¿no? Nos pueden llamar al teléfono 725-37-363, al teléfono 725-37-363. También nos pueden escribir a WhatsApp, que es el mismo número, ¿no? Nos pueden enviar voz de mensaje o audio, que es el mismo número, 725-37-363. Nosotros encantados les estaremos respondiendo. Encantadísimo, Gilata Freddy Ukamawa, doctor Alfredo Condori Guzmán, Pampe Aroski Waitana, acá Machinacata, con jamás a ver acá liquidación de asistencia familiar, Ucaja Utjaspana, con Apachatin Mainejan, Pocaspan Takiukanax, Chaja Juteri Lunes Urua, Haipurji Ukamaja Mayampe, doctor Pampe Aroski Pañar. Hay como Gilata Isaac, Juteri Lunes Urua, Pampeja. Aruskip Askaraquiñani, ¿no? Con Atejupajas, un pache y Ataraquiwa acá, asistencia familiar, con liquidación, un campeonato, ¿no? Civil toque tu kakip karaki, hilat kuyakanak, ni ajakunaxa, jupaja, sanoja jarakta, mukaro, house, apha, upa wali monasiña, chumampeo, katok asip karakin. ¿Cómo este Upampejutere el lunes el Camseñane, ¿no? Doctor, ¿no? El próximo lunes estaremos también, ¿no? El próximo lunes igual estaremos tocando temas legales, pues invitarles a partir de las 4 de la tarde, también tocando temas legales estaremos. Bueno, muchas gracias por la visita, doctor. Hasta el día lunes, pues. Hasta el día lunes, Sabejañán. Bueno, doctor, lunes hoy hasta Pampi, Hikis Jaraquiñani, Gilata Isaac, Ayukamata, Ruskip Baraktan, Cauquiteja. La liquidación de asistencia familiar Hayuxatoque. Chajayaka Gilataro Katok Araquiñani, acá en Caraquimaini Gilata. Ukamau, a ver, Katok Añani, Gilata Alberto Paco Catunta, Juparo, Jupasti, provincia Camacho, municipio Puerto Mayor Carabuco, cantón Ambaná, Hayuxanquiriwa. Gilata Alberto Paco, como Gilata Alberto. Walik Portane Waitach Camisac, Arunt Asiñani. Bueno, yo Portane Waitach. Hay pues ya tecna portan el arte hermanos no como aquí la de San Cabilo está poner crédito porque humano casarante es porque en primer lugar no humano caron entonces señores paisanos bolivianos nayawa humano caron tan fama Bolivia marcuachán no hay visa portan el que visa hayata kutarak no porque hay tiempo fácil utilizar aquí de paisanos porque nayawa maitane pues más señores autoridades señor presidente señores policías porque más hay pues información que tiatiwai tomó quita y nasa anchita capnagas que estuvo partidos socialistas no con jamaya argentino presidente empe confirman da carácter documento na gasahat ne arhat anifam porque argentina que na cargamo salgana kñaso entoetan porque haneu kam comparas kaspat hiruna kapayanifam que ukruat afama Saskase pa pax kimsa paxeña de ojatain ha volía marcar gasat no ni pa jata estrut no entonces hay que na arjate rutawaita porque aneo como pascaspat kun ramate ha contrato firmata ha bajo la norma firmani pacha entonces hay como un pocaña po argentino marcan que presidente porque aneo una y otra cosa para el caspate ni encima de norma sa pasaña pa aquí porque
Conchato con firmatas o como pocaño pone señores parlamentarios, ¿no? Como está fresco. Es sin caso, Anita está sin carne, pagan, bueno, Hani por Munkistán, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cortar el gas nomás, porque no puede usar así nomás, ¿no? Hani va y no que consum caspate y gasas, porque ukama dejas cañane, gasha y no quiere consumiscan, cotanera pagan caraquistanit, cotiruna capani pama. Ukama na campiki pas haimon hana último ha pretexto na caspa porque oye Hir sapayan kaspat sta. ani hir sapan castanit. Kitira hir ka to cases kistia como ahora por hañana na pa siktan ha pam ka quieres ka to cases ya no ka son mon ha fargita dios. Ay como que pas caspa market sen casa coler harakin. Anchito tiempo hani pagai mon chisto pasas kan pa paskin sa pasan pa kistan ha. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cortar nomás el gas. Gilata Alberto, nanaka hakan Gilata Freddy, Jupampe acá wakichao kalt kesenja am tapt asip kayat mahukit aka mahichurham 17 de octubre. Pawaranka kinsani maran humakau kangas kayatas Argentina marcana, aka alto marcana han kaisa comunidad amangas kayatas. Naya kangas kayatas, kahi pachonya kamta aka alto marcana. Kuna presete lukiap kanja. Acá 2003 ¿no ve? Ucaja Malcusca ¿no ve? Dirigente ¿no ve? Malcusca. Entonces nana casona lo que eran tapja pasar el lampas con callacaput con gasana con preocupen con no y que acá tenemos un han ¿no ve? Entonces acá yo sé cuál con callatate. Sí, hay con. Sí, Villa Vista talen camayata. Entonces hay con tu caja Gonzalo Sánchez anamukuta porque paja jamás ataca que firma Simón Hataen, Alcata Simón Hataen, Ukamotigut, no Haikot. Pero Hilana Kaha, Patamarcan, Walhaniwa, Hiwarat Unstaway, no, Casima 60, Hilani Pacho, no, porque Anio con una Yanatan Churap Karakit, no sé, Yanapa House, pero no checaman con los pocas kit. No, Kakamiat, per con Hamhai, Apnaka Karakche, Ufisnan Kilnaka, no, Kakamaknaya Terap. No, señores. No, Hayuka, no, con a ver. Pasar una casa a Ruskip Asipcayetano con Cauquete Gilata Felipe Quispe Pasacano Capachas. Hay paja mayo ¿no? Con la teja. Hiwasa Arjata Vaitana Cagas. Ancas marcar. No, Hucachanirok Aljasiña Patat. Sí. Aljasiña Patat. Chahupaj mayo, provincias tocan a Canja, Utjawin a Canja, gas a domicilio Cautjañab. Sí. Gas uka Utjañab. Luz electrificación uka Utjañab. A ver, Kaisa Ambana, provincia Camacho, Tokenja, Gasaj Utjite, Gasampit Pait Asiptanukaja, Okalawana Campe, Wakapuruna Campi, Pait Asipta Gilata Albert. La Wampia, pues porque Naya Hanaira, Ambana Marcan Cat Conchat, o Nanacasquan Gilata Tat, no, porque localitonaka Tatajas Chetaner con Pinuna, Ukamak Piki Pes, porque no hay gas, porque por Iña, Amarakio, provincia Nacan. Avisa colera en Chamane con Ayanaptas con las por Incaraquete, provincia Nacar, ¿no? Entonces, Aniba, Hupanakaja, Ukhamuikitka, Karanaka Kiricha, Uchaski, proyecto Naka Purinaja, pero bolsillo Naka por Chilantas, list. No hay plat, no hay ayuda. Anchitas Masuruja, Palasinkeja, presidente Saja, Luis Asta Tecoraja, Yanaptanaka, no tit, proyecto no tit con Nan Lorezna, Ubranak, Altopatamarcan, hay compale. Pero que kuna pasas que están chit informas que no ve ni gasar o sea gasan pedir que mantiene están bolivia marcano chan para gestar en skuna pone otra que ni te obra na casa no hay pena presidente que colet no como hay gran firma no sé nena o yat karak no porque cuando que ya te pre no hilir y pena que te pre hay que na arjate tarakta y hermanos yak no rede no. Entonces, para humanaka, para cumplimiento abhasmaya, kukam arhatalistima. Wali que Gilata Alberto, ¿no? Hay un camino, ya que ataque con tanta vai con ate. Pero si chur camasa Argentina marca roja gas aljatas que Gilata Isaac, pero ya que pasó, Haniwa pailhit, hukak pailan. Hayuka utjarakar una caja, hayuka marca mi guasa a muy tañani, ¿no? Chaja gas, humate han pailkataja. Acá gas domicilio utjawenja ya está. Mapas es papas y es kuchuk tamay. Kuchuk tamay ya está. Pailaña bukchay. Na ya kuchukan kuchukay sinete que han kawa ya pailera sarta
Caujas pasa pachanisca, sanis pachanismo, ¿no? Hay un camao chiruna cana. Sí. Acá Bolivia marca San Sarnas pataraki. Sí. Ukama chikasa acá toquetja hiwasaja aunque hukaki pasay paillabe poktanwa kunati pokañaki hayukampi hilata Alberto pasa quiere que a ver Argentina marcan kirina kahani chaha gasukat pokisto tikunasa sayukam kapachana kan wakwatsa muit askarikiñani hilata Alberto ukchak arst oyas como ha waliki kisin kama karuna kan wa portamirakit Ayukwa entonces mana kuharamo tapjama entonces dirigente tiene ganas fotarakchin qalurkurnak. Gracias hermanos. Wali, Wali Kikilata Alberto Paco, Pacailla provincia Camacho, Cantón Ambaná, Jayuxa Toqueta por no Anewaraki, Chajayaka Gilataro Cato Araquiñani, Gilata Isaac, Akenki Gilata Portillo, Huanca Rogelio, Alcatani, Maxatoquero, Pacailla provincia, Oma Suyo, Sayuxa Toquetua, Jalanewarakitán. A ver, Gilata Rogelio, Azque Kukipan, Kamisaki. Wala kiwa ilata naka no aski hay pokipan san aron tasin kanyan no na primera vez sa hut karo Kunat nairi kuti hutasta anchita ma necesito tjera que no ga Universidad Europea Oxana na yata katirito Universidad Europea Oxana ha era aquí no centro estudiante Oxana aplata carácter ma hilata naka au kaman marito basta ni waita sore hermano hilatanak nayaj o cambio waliki hilata Rogelio kamaja a ver kunasa halane wait kuna arstirit amuit irich acá 17 de octubre amuit en mundo a ver kunar halane waita como juman kiwa ya hermano hilatanak inviten una jota hilatanaka bachilleranaka tukte sip que no ya inscripción a Callantas que aquí acá Universidad Pública del Alto acá hachota ya no Universidad del Alto ya que tengo en 2003 que toquen más 12 de noviembre acá Sarantaway no que universidad acá acá artes plásticas otra ciudad aquí hermano acá hichoroja inscripción a Callantas y carácter acá Sarantaja 27 de septiembre acá hasta 16 de diciembre que me hago pasini ugata oka jutap pansiris naha una carrera esa artes plásticas jamot avina oka que tiene como hilana ya tagdene ka ya te pichaka talento señal ka dibujerina kachi no ka 20 provincias ka imitación no ve ukana ka jutap pan inscript ese paspan ya te voy a pasar Upana kaham uksatoket ma trabajo que kataway para que span aunque sa haneo tanto valor ataki no artes plásticas sabjis que chapjaib sa mame hanekas papanekas no tatanekas no sin artes plásticas que chajay con coloraptas no haneo kama giterman hilatanaka irnaqaw hiqatates okay no sin igual despreciar no pero tiwana única sin hermano wali hachan lora vineka otia no he was aymara lora waya patay no hiwana cosa na lora patay cerámicas no o xan hanana ka cerámica que ya te estaba pintura na coloranya ka o gat lora para que con ascenso ka tallado maderas tallados o gat lora para esculturas o gat na maico kalana kalana ka lora correcto kana correcto o gadiati cha para kito no kotsup para kana lora para ka ya ta para kinio mas una ka aksan o ka licenciado na ka ya ta para kiyo bastante paspan series no con ka roja hilata ka ko 20 provincia checa inasan kata chiti kaukar portaino kaukanda ko pajo ka ya khadenya so ya pene wal para kino mona para kino o ka pintaña o kana hermano pero caja ¿cuál es un juzgado hermano o ka nacer esto mata wakita Jesús de Machaca toqueta jupaja hamuk patana ma cuadro mamá pa algo ahí como no pero que dice que ya estamos me ha inspirado ya te chirija Emilio tacto causas como que ya vale jupaja ya trata hatena a ver hilata Rogelio istrina que inasa sapache ya que pana caja
uka echas kunarak unas pachas requisito kunas kun supanaka apane paspa uka pilkanta es sirinaka. Ya, hermano, la tzapayanza, ya que venía la Janijot Binahania, te fijé sum arseña, acá ciudadano, hay marja, nadie que jota ver, ¿no? Cuenta, requisito nos sarantañani, fotocopia, diploma de bachiller necesitani, y ya tengo que decir, ma, acá no brica más, jana que ni panacanso. Jota para que es papi, ocupo, ¿no? Caucas, inscribirte ese paso, uka más requisito, ¿no? Uka más requisito, librita pero que jotas, ¿no? Lo que librita más sino con peja, inscribirte ese pues que pan, usted que es para uka, pocas es que es para uka, fotocopia de cédula de identidad se ocurre que maitar aquí, uka fotocopia aquí uka, maitar aquí. Fotocopia de certificado de nacimiento actualizado, maitatar aquí, peleta de depósito bancario, acá Banco Unión Arapañapa, ¿no? Acá más número 10, o sea, acá 47-1307, acá no, más número, tío, acá no, cayan jutapaspan, acá pena acá, orienta para que esto acá, gilata, collaquillata, carina, más ¿no? Acá inscripción acá 100 boliviano depositario acá Banco, hermano. 100 bolivianos, ¿ya? Y 4 fotocopias de depósito bancario, ¿no? 4 fotocopias de depósito bancario, una vez depositado, 4 fotocopias de señapa, ¿cuánto coteñapa? Impresión 2 ejemplares, llenar datos en formulario 2 de inscripción, opea no covitan acá no tío, más formulario mantañapa, computador o abstaninaja, ¿no? Preuniversidad opea.bo o caro mantañapa, mantan 3 fotografías, 3 por 3 fondo rojo, traje formal, 3 fotos. O que quiera que hermanos, extranjeros deberá presentar documentos debidamente legalizados por las autoridades nacionales, ¿no? Residentes legales de Estado Plurinación de Bolivia, previa presentación de documentación original. O que quiera que hermano, extranjero no como catocatas creo, pero manera que quiera que chica, ¿no? O cajan, vale, hermano. O como coleguita ni eso que se hizo de machaco que no veo hermano o caja ni esa igual interés estaba ya o cata o chichi chamancha que o casa sospechan hani o con que antes pues como que china ni o como que hermano wali o comercio tío con hermano o que pintura más tiempo ni chequi o que universidad que hachanchas que hermano hani que 11 años de vida señor, ¿no? O que antes parece que hacktas que hermano. Tunca mayan maranaka. Tunca mayan maranaka pasaba a dejar con pocta se que chequera que no. O cama hermano, o que na enchita se va a ir esta invita a ver esto acá. Gilat masina que ya te caen aquí. Wain tabaco con hot pana y pana que ya estaba te va a poner inclusive con que viaja para inclusive Francia naca. A veces becan acá, a veces o como que oxativo ya trata hot half extra, más obra inclusive más cuesta más obras 40 por 40 inclusive casi 300 bolivianos cuesta ni acá ni es valorar que nada que aniro a muy apetito o que valorar pero kaisan kahana kan cuál cuesta que wasan naca ahora si no o pintura naca cuál es uma naca o que oxana que ya la tasipa cerámica taxan cuál y que na ko tiati wana con hermano acá naca otra que o que inacha kam seña mayazo kan niega no amtas que niega optima carrota tasnipa Alektas ispai no ma ba 10 bolivianos 15 bolivianos o tajescas pada la lura con la clotas o kana que ya te estás acá hermano pandemia la kan existente se va a o que al poner este va no de sanidad virtual hani lura virtual con ni o cómo le pasaba hermano o que no ya se está aprovecha para esto acá el número de máquina que no na ya no ven se me dice tú es que te chamara hecho ahora te está y tesis na ya callan se ve que hermano como tú te dices hermano cuando na jota ya la nivel marita
Primero se pone foto, hermano, igual que señor. Ya, acá que pasa que te quiere quitar igual con him acá nist es más como nana que carrera de artes plásticas upea toquen acá manak lurapta hutap hamsa. Sí, anjita, como que a ver te que foto, agat maya que sabes no mantas que un gratizado, ya sé que mantas jalan tan hermano. No, wali que hilata Rogelio con ate hamtat esta maini hilata se toquen sa na port anirin no ceramic toqet khayas iska anatañita niket no no charanguito tasip que hanoka siku tasip que warmis nintana su kakip kara polleritan pa no hayu kam hupak se khayas ankar marcan akan 5 bolivianos hayu kara cha ankar marcan khayas ta $20 $25 hayu karo al ataxi no y ataos hayu kanaksa yataqaphe wain tawakonaka kanak album ya tawa wain tawakonaka hilata isak no anta esto nasa ma Roberto mamani hayu kama haspa no internacional man intatay no ya ta hermanos como hermanos inclusive en la Jamaica tamta way no como kuna iwasa artista escultura como persona kan escultura es que casi hana kan que chata como que no pero un hata no que ya chuqueo macana kan ha esta tu na kaut pero no sé esto iwasa na ka wali chiquita no ampana que habilidad ante más monumento na clorañas pa acá ciudad de la Hacharo irteñas pa tupa katari balto sina kuna ugamo ya hermano ukata nasa uka maki por más proyecto que titimo con acá escultura na con lorta acá alto bata wali Hacharo itatas no uksato vet casi este hermano y la tana que ya esto a mí esto hermanos compañeros ya te imaginar que ya tu tes que ha otra forma que Universidad Pública del Alto na ka wali suma katota pa no kata es khata si hota pa ka acá Villa Esperanza complejo kautan khata su me celular ta haus tan maini monas paste kan tere que acá celular 77 56 20 21 me mam teñan a ver 77 56 20 21 Centro de Estudiante Nayan número ¿no? 68 10 85 50 68 10 85 50 Ogarra que hasta na farekita o kana gan palta farekiris no kanta orienta farekiris no kona kapana con hamas o kana gas no kata hopana ka farekiris pa por encima karo con hamara Harakispa, ¿no? Para que ata Harakispa. Creo que nacer esta hermana Gilata igual, no va a dejar Dani White. Wali que Gilata Rogelio Portillo, Cupa Centro Estudiantil, Hayuk Sankaraki Upea Toqueta, y hasta Jacuina Churano adaptamos 68 10 85 50 Ukajano Caro House Abhanak House Asine y hasta Aruskip Abharakim Gilat Kuyakanaka, ¿no? Hayu kamata hasta aruskip oraktan hilata Isaac Pacheque Jarakio arut mañana que Radio Unión Tropical 97.3 FM Edinson Chambi hasta Pawarok Araquisto Caisa provincia Noriungas Trinidad Pampa Choro Grande Hayuk Satoqueta y hasta amplificación y hasta Coroy Cochoacoyo Waikoni Chaco Nogalán y hasta Caranao y Marcanza y está puesto en Chitarasan Leata Isaac wali kusis kenyao kama kuksana karo y hasta cachata acá tecnología o campeja acá wakichave Radio San Gabriel puriskano kama Hayu kamawa hilata Edison Chambi para arunt wañana mayampi que hasta Pawarok Araquisto y hasta aplicación Hayu kam ya radio tocana acá está Araquisto Yungas junto Marcana Gila Coyacana Costi Pacheque Hilata Isaac Yusbart Añani Hilata a Rogelio Portillo Mayan Port Aniquitawa Aniwa Chacasitati Aruskip Inita Kalani Kiponita Sasiña Katok ahora Ukama Hilata Rogelio hasta Mayan Jama akam a ver akanak nanaka lurap tasasinsa marca yatiña patak no yungas toquen nakauxa valle altiplano toquen agas Hilata Rogelio wali que sin can hermano gustazo pues hermanos acá choro sorprendente katawete ne pone histeria tu acá radio nak berhandi hotelita pero un día que panaginas untasi pachata mai pero untasi pachito simplemente es una hanchita haronta mamá hanakara Juana Huanca de Portillo o que llega Jaramay de Portillo que sana que Wilfredo Portillo
colecan hilahanek, ¿no? Ugat carrera lo que hay monerakta, ¿no? Acá Maribel Clarivero, que es directora académico de Irtascaraki. ¿No? O como que hermano, que para o tapa hayo con la campe o que atacar un esta web para que con nana que tengo lo rapto con acá hermano. Bueno, yo más sorpresa de J web hermano. Visita más Walikio. Waliki que sin cama kilata a Rogelio y como tu para empezar skip tan kilata Isaac para que sarant ojeña. O kamao sarant ojeñani hilakuya kana qaray pokut sin kañani waliki. Gracias. Sí, me ha sorprendido yo.